Hola, mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí para recomendaros y hablaros de los libros que más me han aportado a mí durante el año pasado, 2022, y libros que yo creo que pueden ser muy beneficiosos y ayudaros a muchos de vosotros, tanto si tenéis animales como si ya estáis en duelo por ellos o simplemente os queréis preparar. Ya sabéis que yo soy súper fan de tenemos que prepararnos, tenemos que acercarnos a la muerte sin miedo. Como digo en mi último libro, Conmigo siempre, la muerte es la asignatura pendiente. Cuanto más miedo le tengamos, más ignorantes seremos sobre ella eh, y menos nos querremos acercar. Y lo que ocurre cuando nos vamos acercando a ella es que la vamos conociendo, vamos perdiendo el miedo, vamos teniendo otra visión de la muerte y esta otra visión va a hacer la diferencia en nuestro duelo, de verdad, va a hacer la diferencia entre vivir un duelo consciente, acompañar a nuestro animal de una forma o vivirlo con resistencia. Obviamente, cuando perdemos a nuestro animal, el dolor va a estar. El dolor es inevitable para ti, para mí, que me dedico a esto. Y bueno, a no ser que seas, yo creo que el Dalai Lama, el dolor va a estar ahí. Pero el sufrimiento sí que cambia. El sufrimiento es lo que nosotros vamos a añadirle a ese dolor. Cuanto más resistencia tengas, cuanto más ignorancia tengas sobre este tema, cuanto menos formada o formado estés en el duelo, más resistencia le vas a añadir, más te va a costar. El camino del duelo es el mismo, pero tú lo vas a hacer con una mochila llena de piedras, como yo lo hice las primeras veces que me enfrenté al duelo. Y ahora, sin embargo, yo paso por ese dolor sin toda esa carga extra, de sufrimiento extra. Entonces, vamos allá. Bueno, ay, no puedo, ¿eh? Me encanta leer y sobre todo, bueno, estos libros que creo que tienen muchísimo que aportar. Voy a empezar hablando de la gran maestra por excelencia del duelo, una mujer que ha tenido una vida increíble, una mujer que en cierto modo, bueno, yo admiro muchísimo y para mí es como la que ha ido abriendo un camino que creo que yo estoy siguiendo, en el sentido de que veo muchas similitudes entre su vida y la mía, ¿no? Eh, es una mujer, es Elizabeth Kubler-Ross y el libro es La Rueda de la Vida, que es más o menos un poco su biografía. La primera vez que leí este libro, yo tenía, puede ser 20 años, estaba trabajando en otro tema que nada, no tenía que ver ni con animales, creo que estaba estudiando lo de auxiliar de veterinaria. Eh, Me lo compré simplemente porque me llamó la atención que esta mujer fue médico en una época en que las mujeres no estudiaban, llegó a tener un montón de doctorados, etcétera. Bueno, para los que no lo sabéis, la he nombrado creo que en casi todos mis libros. Esta mujer fue la que sentó las bases de lo que es ahora, vamos a decir, una de las teorías o de los pasos que más solemos seguir a día de hoy las personas que trabajamos con el duelo, que son las etapas del duelo. Ya sabemos que no todas se pasan, que no todas en el mismo orden y que no a todas las personas igual, pero sí que es verdad que para mí sigue siendo de las mejores teorías que hay sobre lo que es el camino del duelo. ¿Cómo hizo esta mujer, cómo entró en este mundo? Pues porque fue una de las pocas médicas que no tuvo miedo de acercarse a los pacientes con enfermedades terminales. Cuando los médicos veían que había un paciente con enfermedad terminal y que ya no se podía hacer más, en esa época no había ni siquiera cuidados paliativos ni nada, lo que solían hacer, vamos a decir entre comillas, es separarse del paciente para no implicarse emocionalmente, porque ya se consideraban que no había nada más que hacer. Además, recordemos que la medicina durante muchos años ha visto la muerte prácticamente como la derrota, como perder. Entonces, era como un recordatorio constante para esos médicos de que no habían podido salvar o ganar la batalla, como todavía mucha gente dice, a esa enfermedad. Entonces, se tendía a separarse y, por lo menos psicológica o emocionalmente, quizás incluso físicamente, abandonar a las personas por las que ya no se podía hacer nada. Bueno, esta mujer fue de las primeras que dijo, no, no, aquí hay mucho más que hacer a nivel emocional, a nivel psicológico, acompañar a esta persona en todo ese proceso de aceptar su enfermedad o aceptar su diagnóstico,
ver cómo lo lleva, acompañar a la familia y acompañarle incluso en los últimos momentos, ¿no? O sea, también una pionera, yo creo, en cuidados paliativos. Eh, ¿Por qué digo que me siento muy identificada con ella en el sentido del camino que ha tomado su vida? Porque esta mujer que empezó trabajando, bueno, era médica, ¿no? Empezó a especializarse en duelo, tiene muchísimos doctorados sobre duelo, sobre acompañar a personas en duelo y demás, acabó sus días aceptando y realizando muchos experimentos sobre la supervivencia del alma después de la muerte. Los que me seguís ya sabéis que mi camino me está llevando por ahí también. Yo escribí Espérame en arcoiris y Cuando ya no estás, tratando el duelo de una forma muy física, acompañando a personas que están en duelo, y estas personas que yo he acompañado son las que me han ido mostrando que el alma no muere, que la muerte no es el final, que sus animales seguían comunicándose con ellas a pesar de haber muerto. Esto es lo que me llevó a escribir Conmigo siempre, que aquí lo tenéis, mi último libro, salió en diciembre de 2022, y ahora me encuentro escribiendo la segunda parte, que son sobre las señales. Conmigo siempre es el viaje que hace el alma humana y el alma de los animales cuando fallecemos. Hablamos de reencarnación y de muchos temas. Todo desde un punto de vista muy científico, con muchos experimentos, tal y como hizo Elizabeth. Y la segunda parte que hablará sobre las señales y cómo ellos se comunican con nosotros. Elizabeth, que también la pobre nació en otros tiempos, fue una pionera, yo creo, de todo. Pionera de mujer trabajadora, además médico, pionera de acercarse a los pacientes terminales, también fue una pionera en hablar de la supervivencia del alma después de la muerte en términos médicos. ¿Cómo fue ese recibimiento? Bueno, pues no tan bueno como cuando hablaba del duelo. Muchos compañeros de profesión ya la tildaron como de poco seria, etcétera, cuando todos los experimentos que ella realizó eran experimentos científicos, medibles y en entornos controlados, pero aún así la sociedad no estaba, y todavía a día de hoy falta un poquito para que esté preparada para aceptar la supervivencia del alma tras la muerte. Así que, si os apetece conocer un poco más a esta mujer, ver cómo fue su camino, a mí me encantó, muy, muy, muy enriquecedor, yo creo, pues os recomiendo este libro, La Rueda de la Vida. ¿Ves? Y aquí, en la parte de atrás del libro, la sinopsis ya te dice: a Elizabeth no le quedaron dudas, morir es tan natural como nacer y crecer, pero el materialismo de nuestra cultura ha convertido este último acto de desarrollo en algo aterrador. Este libro es tan singular como su autora, una mujer convencida de que solo un amor incondicional podrá guiarnos cuando abandonemos este mundo en busca del hogar definitivo. O sea, que este no es nuestro hogar definitivo. Pasamos al siguiente libro. Bueno, no es un libro que hable sobre duelo, pero para mí es uno de mis libros preferidos. Me encantó cuando lo leí. Este libro se llama Tan solo amor. Es de Joaquín Sabater Amorós, además, compi mío de aquí, de Alicante. Y bueno, esta novela de lo que trata es un libro de autoayuda, es un libro para descubrir muchísimas cosas, lo que es importante, yo creo, en la vida y lo que no, pero está narrado en forma de novela. Hay un personaje al que le sucede una serie de cosas y se da cuenta de qué es lo que de verdad importa en la vida, de cómo estaba viviendo su vida hasta ese momento. Otra cosa más, de ahí vemos sus escaleritas hasta el cielo. Otra cosa más que yo he visto muchísimo en mis acompañamientos, y es que el fallecimiento de nuestros animales no solo nos pone delante su muerte, sino también nuestra propia muerte. Es que todos aquí somos finitos, todo lo que está aquí alrededor nuestro va a terminar. El tiempo se pasa volando. ¿Cuántas personas que he acompañado me dicen: es que mi peludo ha vivido 15 años y en qué momento han pasado esos 15 años? O sea, ha sido un suspiro. Es que así va a ser nuestra vida. Somos estrellitas fugaces que caemos, ¿no? Por eso también, entre otras cosas, yo les digo: no os preocupéis, porque dentro de nada, en menos de lo que esperáis, vamos a estar juntos otra vez, porque nuestra vida es eso, es un suspiro. La suya es medio suspiro y la nuestra es un suspiro entero, pero es un suspiro. Cuando trabajo el duelo con mis dolientes, pues muchos de ellos se dan cuenta en ese momento, cuando tienen a la muerte delante. Como os decía una vez más, la muerte, lejos de ser algo aterrador y algo horrible, es la mejor brújula que podemos tener en nuestra vida. La muerte, tener a la muerte
presente, saber que es real, saber que no somos invencibles ni inmortales como nuestra sociedad muchas veces nos hace ver, ¿no? De que todo va a durar para siempre, cuando nada dura para siempre, pues nos hace valorar verdaderamente estamos donde queremos estar. ¿Estamos dedicando el tiempo a lo que es importante o lo estamos dedicando a cosas que son paja? ¿Estamos trabajando de lo que queremos? ¿Estamos, no sé, ¿no? haciendo nuestros sueños realidad o estamos dejando nuestros sueños para más adelante? Ahora mismo, por ejemplo, acabo de trabajar con una chica cuyo peludo falleció muy jovencito y ella me decía, no, es que teníamos tantas cosas por hacer, es que nunca pensé que iba a fallecer, yo siempre creía que moriría siendo muy viejito, muy abuelito. Nadie nos puede asegurar un segundo más de vida aquí, ni a nuestros animales ni nosotros. En el fondo lo sabemos, todos los días mueren bebés, niños, animales pequeños, o sea, jovencitos. ¿Por qué dejamos todos nuestros sueños para la jubilación, para el día de mañana, para cuando haya arreglado esto? Si es una expectativa, simplemente son expectativas y las expectativas no son ni más ni menos que una posibilidad. No quiere decir que se vayan a cumplir. Ojalá todos viviéramos 80 años y todos los animales vivieran, bueno, iba a decir 20, pero no, que vivieran 80 como nosotros, pero la realidad es que no lo sabemos y eso es lo que hace también que la vida sea apreciada, porque no sabemos cuándo nos podemos ir. Así que los sueños, las cosas importantes, lo que queremos decir, los abrazos que queremos dar, el dejar el móvil y disfrutar de la puesta de sol que tenemos enfrente, hagámoslo ya, hoy. Si tienes un sueño, si tienes un hobby, si tienes una pasión en la vida, no la dejes para más adelante porque el más adelante, volvemos a lo mismo, es una posibilidad. Eh, Os voy a leer la sinopsis de Tan solo amor. Amor, como eje vertebrador y energía vital de nuestra existencia. Ese es el centro sobre el que gira la novela. Mario, un gran ejecutivo de éxito profesional, pero de triste vida personal, acaba estrellando su flamante deportivo en una calle de Madrid. Su cuerpo yace inerte. ¿Accidente fortuito o lógica consecuencia? Ese es el dilema. El libro es un canto a la alegría de vivir, un oasis en nuestro día a día que nos recuerda la importancia de disfrutar con cada pequeño detalle, con cada gran acontecimiento y de cada segundo de nuestro preciado aliento. Sorprendente obra que atrapa el corazón del lector. De verdad os lo digo, precioso, me encantó. Mucho. Seguimos. Tachan, un clásico, muchos lo habréis leído ya, Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. En el momento en el que yo me acerqué a la vida después de la muerte, a la supervivencia del alma, rápidamente, en muchísimos sitios, muchísimos experimentos, muchísimos investigadores, muchísima información que había del tema, apareció una palabra que se repetía, reencarnación. Yo ya estoy muy familiarizada con ella. Los que habéis leído mi último libro conmigo siempre lo sabéis, porque ahí cuento una experiencia muy personal que además me pasó cuando tenía creo que 8 o 9 años. Entonces, siempre he creído en la reencarnación, pero este libro es de lectura obligada para todos los que queremos abrir esa puerta. Al final, esto está ahí. No es que, no, yo no creo, yo no. Bueno, si tú no crees, vamos a decir entre comillas, es tu problema, pero está ahí. Lo único que tienes que hacer es atreverte a mirar, no descartar la información simplemente porque no encaja con una visión que tú a lo mejor tenías del mundo o una visión que te han contado o una cultura en la que tú has nacido. Porque si hubiéramos nacido en otra cultura tendríamos otra opinión completamente diferente de la muerte. Entonces, muchas vidas, muchos maestros, habla de un psicólogo, que es Brian Weiss. Ahora mismo este hombre tiene, no lo sé, creo que son 20, si no me equivoco, 18 libros escritos sobre este tema. Es un prestigiosísimo psicólogo psiquiatra, ha estado trabajando en muchos hospitales, él es de Estados Unidos, y aquí lo que cuenta es cómo él entra en este mundo de cómo pasa un psiquiatra a hablar de la reencarnación. Es, podríamos decir, también casi biográfico, solo que no cuenta su vida como en el caso de Elizabeth, sino que cuenta el hecho puntual, el momento puntual de su vida que le llevó a hacer ese cambio, ¿no? Esta edición que tengo yo aquí, que no sé de cuándo es, no sé si por aquí lo pondrá, pero vamos, es ya la 30 edición. Como os digo, este libro es un clásico. Es del 2022. Vale.
Este libro, voy a leer un poco, este libro profundamente conmovedor se ha convertido en un extraordinario bestseller con 1,5 millones de lectores desde su primera publicación en 1988. En él, Brian Weiss, ex jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami, nos cuenta la asombrosa experiencia que cambió su vida para siempre. Es una obra maestra de la espiritualidad que sigue siendo de lectura obligada. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis sus vidas pasadas y consiguió encontrar en ellas el origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo insólito. Logró ponerse en contacto con los maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre las dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. Las credenciales del Dr. Weiss y su escepticismo inicial atraen a personas que de otro modo no se hubieran acercado a este libro de New York Times. Una de las cosas para mí impactantes que no pone aquí en la hipnosis es que esta paciente suya, Catherine, no solo revivió sus vidas pasadas, no solo se pudo encontrar ahí alguno de los traumas que arrastraba, vamos a decir, confirmando así que el alma es la misma y puede arrastrar cosas de una vida a otra, aprendizajes, pero también traumas, así como personas. En este libro, aunque no se hable de lo que es la familia álmica, los que habéis visto la anterior charla, la última charla que pusimos en YouTube con Luz Animal, hablamos precisamente de lo que es la familia álmica. En este libro ya se ve, se entrevé, porque podemos ver cómo los diferentes seres que han estado juntos en una vida siguen estando, desempeñando diferentes papeles, pero siguen estando en todas las vidas, por lo que podemos ver que viajamos, vamos a decir, o reencarnamos en grupos. Algo de lo que aquí no se dice es que en algunos de esos mensajes que esta chica recibe cuando está en ese, vamos a decir, bajo hipnosis, en ese espacio entre vidas, son mensajes que podríamos hablar casi de clarividencia, en el que ella le dice al Dr. Weiss, que en un principio no cree, cosas de su vida, cosas que le han pasado, cosas que no sabe absolutamente nadie y que era imposible que ella supiera. Ahí es cuando él empieza a creer y da la oportunidad de investigar sobre este tema, porque yo no creo que este tema no haya surgido. De hecho, si nos fijamos, el 90% de los libros escritos, o muchísimos libros escritos sobre la posvida, vienen de médicos, enfermeras de urgencia, de la UCI y también de psicólogos o psiquiatras, porque ellos ven en primera mano ciertas cosas y ahí está el peso de las creencias de cada persona, como os decía, el abrir esa puerta, porque habrá personas que lo vean y aunque vean que esos hechos se repiten y aunque encuentren un patrón, lo descarten antes de empezar porque digan, no, esto no puede ser, esto es imposible, esto se lo estarán imaginando, se lo están inventando, etc. Cuando tú, que es como me pasa a mí en mis acompañamientos, cuando yo veo un patrón en las señales que mis dolientes reciben, que yo en un primer momento creo, obviamente, como a mí me han enseñado en mis carreras científicas, que estas personas se lo imaginan porque tienen dolor y el cerebro como que se lo inventa, pero cuando yo veo ciertos patrones que se repiten en diferentes personas y ciertas cosas que son exactamente iguales en gente que no se conocen de diferentes partes del mundo, de culturas diferentes y edades diferentes, es cuando yo abro esta puerta, que yo podría no haber abierto nunca y haber dicho, bueno, es todo casualidad, y digo, voy a investigar sobre este tema. O sea, simplemente muchas veces es dar la oportunidad de saber del tema, de leer, yo, bueno, he tenido la suerte de poder entrevistarme con muchas de estas personas, entonces eso es un lujo, pero bueno, leer, acercarnos, ver este tema, libros, charlas, etcétera, que hagan, oye, la puerta la tengo abierta, a ver, ¿esto qué es, no? Bueno, siguiente libro, también para mí, lectura recomendada, El plan de tu alma, de Robert Buff. Schwartz, bueno, perdonad mi inglés, ya veis que no es muy bueno. Ahí lo tenéis escrito. ¿Cómo llego yo al libro del plan de tu alma? Bueno, cuando estoy escribiendo conmigo siempre, ya sabéis, el viaje que hacen las almas de los animales cuando fallecen, tengo que ir vamos, a parar al alma humana, porque es de lo que más hay escrito. Una vez más, los animales son considerados seres de segunda, por lo que nunca se le ha estudiado mucho ni se le ha dado mucho peso a su alma.
Y no solo la idea de la reencarnación sale repetida, sino unas palabras que para mí en ese momento son chino, que son los planes prenatales. Los que habéis leído el libro, una vez más, ahí introducimos este tema, que es obviamente mucho más amplio, pero volvemos a lo mismo. Planes prenatales. Me suena chino también. Pues los planes prenatales no son más que, vamos a decir, el aceptar o el saber o el intuir que no solo es que nosotros reencarnamos, volvemos a la vida, como decimos, traemos con nosotros enseñanzas de otras vidas, personas de otras vidas, relaciones con seres de otras vidas y también traumas de otras vidas, sino que todo lo que nos sucede está escrito. Volvemos. No hay azar, no hay casualidad en las cosas que nos pasan. Hay causalidad y hay destino, lo que conocemos como el destino. O sea, las cosas que pasan tenían que pasar, estaban escritas y iban a encontrar la forma de pasar. Si no era de A, iban a ir en B, pero iba a pasar, ¿no? Y aquí, en el plan de tu alma, que lo que nos hablas de los planes prenatales, lo que nos viene a decir es que las cosas que nos pasan o las hemos elegido nosotros, aunque en nuestra, vamos a decir, nuestra percepción física nos parezca descabellado. ¿Cómo voy a elegir yo que me pase algo malo? Pues básicamente por un aprendizaje para nosotros, por un aprendizaje para otro ser que está a nuestro alrededor, o incluso hay cosas que pasan, vamos a decir un poco, porque tenían que pasar por otros temas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para entendernos, ¿no? Un ser, ya sea humano o animal, que se va a una edad muy temprana porque lo están esperando en otro sitio, tiene otra cosa que hacer, va a volver con otra forma, ha cumplido con un aprendizaje. También cuando hablamos de planes prenatales, hablamos también de karma, que el karma, lejos de lo que nos han inculcado, ¿no? Que es como una especie de premio o castigo, no es tan simple. Karma lo que significa es equilibrio. O sea, el karma sería como compensar la balanza con cosas que se hubieran descompensado. No hay premios ni castigos, porque todo ocurre por un aprendizaje y para un aprendizaje. Eh, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos explicar? Si a nosotros nos puede suceder algo que a nuestra percepción sea malo y nosotros decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Quién me está castigando? ¿Por qué este castigo si yo he sido muy bueno? Lo que desde nuestra percepción puede ser un castigo, desde el plano espiritual puede ser una lección y un aprendizaje gigante que quizás hemos venido aquí, a esta vida física, solo para aprender eso. O sea, que aprender eso puede tener una importancia enorme. Y lo que estamos viviendo es como unas prácticas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Como el aprendizaje que viene de esa forma. Hemos venido para eso. Sin embargo, en nuestra, vamos a decir, nuestra percepción física, como si esto fuera lo único y no hubiera nada más, no tiene ningún sentido. Pensar que hemos venido aquí por algo malo o que nos va a pasar algo malo, que en verdad va a ir o va a ser para bien. Yo muchas veces pongo el ejemplo, lo voy a poner esta vez. Quien no se haya leído mi segundo libro conmigo siempre, que es este de aquí, el de las manitas y las patitas, eh, quien se lo haya leído ya más o menos lo sabrá. Hay en casos en los que ese aprendizaje se puede ver fácil, entre comillas, siempre pasado un tiempo. Muy pocas personas ven un aprendizaje en el mismo momento que se están llevando el golpetazo en la cara, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero con el tiempo hay aprendizajes que se ven muy claramente, otros que no. Yo, por ejemplo, ya lo sabéis, el primero o el segundo capítulo de Cuando ya no estás, hablo de ese capítulo que se llama La vida no es justa, la vida simplemente es, y es cuando mi peludo, solo 2 meses después de llegar a mi casa, tiene un accidente horrible y justo en esos días posteriores al accidente yo me entero de que he perdido el bebé que estaba esperando. Y se me junta el duelo de mi perdija, que me llevó a escribir Espérame en el arcoíris hacía solo unos meses, con el duelo con el nuevo peludo que había llegado a casa solo 2 meses después de llegar, con el duelo del bebé que estaba esperando. En ese momento, obviamente, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Quién me está castigando? Etcétera, rabia y hasta ganas de morirme, de decir, me voy a morir para que no me pase nada más malo, de verdad os lo digo.
Eh, Sin embargo, estos últimos hechos que me hicieron tocar fondo, la muerte de mi bebé y la muerte de mi nuevo peludo, fueron los que me llevaron a publicar Espérame en Arcoíris, mi primer libro que estaba escrito, pero en el último momento yo no lo había publicado porque me había sentido el síndrome de impostor, no me parecía que estaba suficientemente bien, etc, etc. Ahí se quedó el libro. Cuando yo lo publico, el libro, bueno, a día de hoy tiene un éxito tremendo, ha cambiado completamente mi vida, he acabado dedicándome a esto, siendo escritora que jamás me lo habría ni imaginado y ayudando a miles de personas, algo que me llena el corazón cada día. ¿Esto quiere decir que a mí esto me pasó para que yo hiciera esto? No, porque entonces estaríamos hablando de algo cruel, ¿no? Quiere decir que seguramente yo elegí y quise dedicarme a esto y no sé de qué otra forma lo habría hecho, sinceramente, porque ya sabéis que la figura de acompañante en el duelo animal ni siquiera existía cuando yo empecé con esto. No sé de qué otra forma lo hubiera hecho. Ya que esto me pasó, porque pasó, ya que me pasó, voy a sacar este aprendizaje. Aquí, una vez más, estaríamos hablando de cómo puede ser que mi perro tuviera este accidente tan ilógico, que yo no sabía ni que este tipo de accidentes podían suceder, que yo justo pierda a mi bebé los mismos días. Volvemos a lo mismo, no fue casualidad. Si yo hubiera cambiado y ese día no hubiera salido con mi peludo y me hubiera ido a otro y esa semana me hubiera quedado en cama, el destino habría encontrado otra forma, porque eran mis planes prenatales, ¿no? Entonces habrían encontrado otra forma de hacerse. Esto también nos puede servir un poco para liberarnos un poco de la culpa que siempre tenemos en el duelo. Ya sabemos que el duelo con los animales es uno de los duelos que más sentimiento de culpa despierta y es precisamente por esa falsa sensación de control, de que nosotros podemos controlar las cosas. Y obviamente, si nosotros podemos controlar las cosas, podríamos haber cambiado algo de lo que le ha pasado a nuestro peludo. Pero la verdad es que controlamos muchísimo menos de lo que creemos, por no decir nada. Entonces, nunca ha estado en nuestra mano cambiar lo que le ha pasado a nuestro peludo. Nunca ha estado en nuestra mano. Porque, como digo, no controlamos ni siquiera tener un minuto más de vida aquí. Cuanto menos vamos a controlar la vida de otro ser diferente, ¿no? Así que para entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan y que muchas veces nos parecen malísimas y castigos, el plan de tu alma. Descubrí, bueno, voy a leeros un poco la parte de atrás, no toda, un trocito. Descubrir por qué planeamos antes de nacer circunstancias tan difíciles como enfermedades, relaciones tormentosas, muerte de seres queridos, accidentes, etc. Entender el motivo de esta programación. Utilizar conscientemente las situaciones amargas de esta vida para acelerar tu crecimiento. Este libro es una guía profundamente sutil acerca de por qué nuestras vidas se desarrollan tal como lo hacen, reconociendo encarecidamente Recomiendo encarecidamente, este libro. Sonia Choquete, autora de Pregunta tus días. En fin. El plan de tu alma. Ahora puedes descubrir el verdadero significado de la vida que planeaste antes de nacer. Aquí lo tenéis. Y me he dejado, obviamente, los dos mejores libros para el final. Bueno, libro que me sorprendió muchísimo, muchísimo. Si pudieras hablar, de Patricia Riau. Los que también me seguís y seguís mi canal de YouTube, sabéis que la he entrevistado a Patricia, he tenido la gran suerte de poder entrevistarla. Su entrevista también está grabada. Ella aparece un trocito de una entrevista también que tuve con ella en el último libro, Conmigo Siempre. Patricia es comunicadora animal y, bueno, voy a decir que es alucinante, de verdad, increíble. Tengo varias de las chicas que han hecho el acompañamiento conmigo que han contactado con ella para hacer una comunicación con sus animales y todas han coincidido en decirme, Laura, esto da hasta miedo, porque esta chica es increíble. Bueno, su libro, Si pudieras hablar, cómo escuchar a nuestros animales y sanar a través de nuestra conexión. Yo, sinceramente, me lo leí pensando, que por cierto aquí estoy yo también. Yo, sinceramente, me lo leí pensando que era un libro que iba a tratar sobre comunicación animal, un tema que, bueno, sí, me interesa, pero bueno, ya sabéis que yo no soy comunicadora animal, pero bueno, no estaba mal y vamos, fue para mí la sorpresa del verano, porque fue en verano, en vacaciones, cuando me lo leí, porque no me imaginaba yo que este libro podía tener tantas cosas, tantas enseñanzas, bueno, enseñanzas de vida.
no solo enseñanzas de, no sé, ¿no? De esta comunicación telepática que, según Patricia, todos podemos desarrollar con nuestros animales, sino enseñanzas verdaderamente de vida. Bueno, ya os digo, para mí es, o sea, saqué unas enseñanzas, creo que ya se lo dijo a Patricia además, no sé si en un directo que hicimos o en la charla que está grabada aquí en el canal de YouTube, enseñanzas como la ley del espejo, enseñanzas sobre cómo los animales muchas veces intentan enseñarnos ciertas cosas o recordarnos ciertas cosas, a reconectar, como dice ella, con el corazón. O sea, eso son enseñanzas de vida. Es que yo este libro se lo recomendaría incluso a personas que no tuvieran animales o que no les interesara el tema de la comunicación animal. Aquí incluso creo recordar, si no me equivoco, que hay un apartado del libro en el que habla sobre el duelo. No sé si es un apartado del libro o es un par de páginas, pero vamos, o sea, de verdad os lo digo. A ver, creo que está por aquí. Aquí habla de nuestro trabajo interior, de la resonancia con entre la familia y el animal. Bueno. Relaciones que sanan, como nuestros peludos muchas veces, como os decía, ¿no? Nos ayudan a sanar, nos muestran nuestro camino, nos traen mensajes, nos traen señales. O sea, de verdad, mucho más que un libro sobre comunicación con animales. Un libro de experiencias y de enseñanzas de vida. Pues voy a leer la sinopsis del libro. Mejora la relación con tu animal de familia y aprende a fortalecer vuestro vínculo único. Aunque no seamos conscientes de ello, los animales nos hablan todo el tiempo, de diferentes maneras. A través de la comunicación animal, un lenguaje común entre especies que los seres humanos podemos entender de forma innata, les damos la oportunidad de ser escuchados y de expresar qué necesitan para su bienestar. En este libro, la comunicadora animal Patricia Verdeao nos enseña a reforzar el nexo con los animales para conectar también con nuestro corazón y nuestra propia esencia y animalidad. Como os digo, o sea, ya no es solo conectar con los animales, es conectar con nuestra propia esencia, que esa esencia, es de lo que estamos hablando todo el rato, es nuestra alma, nuestra esencia. Nuestra alma sabe el camino, nuestra alma sabe los planes prenatales, nuestra alma sabe lo que hacemos aquí. Lo que pasa es que estamos desconectados, ¿no? Nuestra cultura, nuestro mundo, nuestro ritmo de vida, todo, incluso nos han llegado a decir que eso, ¿no? Que nuestra alma ni siquiera existe. ¿Cómo vamos a conectar con algo que ni siquiera creemos o sabemos que está ahí, ¿no? Seguimos. Aprenderemos a relacionarnos con los animales y con nosotros mismos desde otro lugar. O sea, súper importante. De este modo trabajaremos en nuestro crecimiento personal y evolucionaremos conjuntamente, mejorando la convivencia. Y descubriremos que la sanación de nuestros animales también nos sana a nosotros. Lo dicho, o sea, si tuviera que puntuar los libros del 1 al 10, a este libro le pondría un 11. Así que, por favor, si podéis, leerlo. Y aquí me he dejado el último libro. Bueno, para mí sería como el de Patricia, pero tenía que poner un orden. Este libro también me encantó, como me encanta él, y es Una vida infinita de Joaquín Cámara. Bueno, qué decir de que cuando tuve la suerte de entrevistar a Joaquín, su entrevista también la tienes aquí en el canal de YouTube y también sale un trocito en mi último libro, Conmigo siempre. ¿Qué voy a decir más que, o sea, entrevistando a este hombre me salió un champiñón nuclear de la cabeza, siempre lo digo, o sea, fue como, o sea, ¿qué está pasando? Sabiduría plena, transmitida de una forma que cualquier persona lo puede entender, compartida de una forma de verdad, o sea, una vez más, qué importante cambiar el concepto que tenemos de muerte. Qué importante, o sea, lo es todo, lo es todo, de verdad, lo es todo. Y no solo estamos hablando aquí del duelo animal, que tenemos que acercarnos al duelo animal, que ya sabéis que yo siempre os digo que la información es súper importante. Igual que cuando tenemos un perrito y nos regalan el librito de cachorro, tendríamos que tener ya uno de los libros para prepararnos para el duelo animal, porque es algo que seguramente, como decíamos, ¿no? En la vida todos son expectativas, nadie puede saber, pero seguramente vamos a sobrevivir a nuestro animal y tenemos que estar preparados. Pero
prepararnos, acercarnos a la muerte en general, o sea, es que eso lo es todo en nuestra vida. Y este libro, Una vida infinita, lo que hace es acercarte a este tema de una forma global, de una forma súper sencilla. Quiero decirte, y os voy a poner ejemplo gráfico para que lo veáis. Si yo quiero saber de reencarnación, tengo que irme a este libro. Si yo quiero saber de planes prenatales, tengo que irme a este libro. Si yo quiero saber, no sé, de guías, tengo que irme a otro libro. Si yo quiero saber de qué ocurre con el alma cuando muere, me tengo que ir a otro libro. Bueno, toda la explicación de todo está aquí. De una forma obviamente más resumida que en estos libros, pero toda la información de todo está aquí. Para que tú sepas desde el momento en el que falleces hasta el momento en que vuelves aquí, todo lo que va a pasar. Este libro es como un mapa que te va a decir qué es lo que va a pasar contigo cuando fallezcas, pero también muy importante, qué es lo que va a pasar con los seres que amas. Todo lo que tenga alma, obviamente, todo. Animales, humanos, no hay distinción. Guía indispensable, aparte de que Joaquín, ya os digo, estoy in love, cómo explica las cosas, con qué naturalidad, de verdad. Os lo recomiendo muchísimo este libro. Aquí ya puedes leer que ha sido bestseller internacional en Amazon, no me extraña. Y el subtítulo, Descubre en profundidad el revelador viaje del alma tras la muerte. O sea, es un mapa, un mapa. Tú ya sabes qué es lo que va a pasar. A grandes rasgos, obviamente, todos tenemos nuestras peculiaridades, pero es que esto no es arrojar luz en un tema oscuro. Esto es directamente encender la luz de arriba. O sea, Y os voy a leer, ¿vale? La parte de atrás. Entender la muerte para entender la vida. Este es el objetivo. Es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, muchas personas te dicen, ¿para qué quiero saber de la muerte si yo estoy aquí en la vida? Es que entender de la muerte te va a hacer saber de verdad lo que es la vida. No vas a saber lo que es la vida hasta que no te acerques a la muerte. No vas a saber cómo vivir la vida. Una vez más, la muerte es tu brújula. Es la que te dice a dónde tienes que ir, qué es lo que quieres, cuándo lo quieres, qué es lo importante, qué es lo que puedes esperar. Todo. De un modo profundo y sencillo, este libro muestra el viaje completo que todos realizamos tras la muerte, explicando detalladamente cómo es nuestra vida en el mundo espiritual y la influencia que ella tiene en nuestra actual vida en la Tierra. Gracias a este conocimiento encontramos respuestas a las dudas que siempre nos hemos planteado. ¿Dónde vamos tras la muerte? ¿A qué hemos venido? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué me suceden siempre las mismas cosas? ¿De qué manera pueden comunicarse los espíritus con sus seres queridos? Basada en las investigaciones más relevantes y con ejemplos reales que la autora ha recogido a través de regresiones con sus pacientes, esta obra nos acerca a la auténtica realidad de la vida tras la muerte, sin ningún tipo de influencia religiosa o filosófica. Además, a lo largo de ella también se abordan desde una perspectiva psicoespiritual dos temas estrechamente relacionados con la muerte: el acompañamiento a personas moribundas y el proceso de duelo. Joaquín Cámara es psicólogo especialista en regresión a vidas pasadas, vida entre vidas y conexión espiritual, así como experto universitario en tratamiento del duelo. Desde hace años investiga la continuación de la vida tras la muerte, aplicando este conocimiento en su trabajo como psicoterapeuta mediante terapia psicoespiritual. Bueno, habéis visto que nos mentía. Una guía, o sea, todo. ¿Dónde vamos tras la muerte? ¿A qué hemos venido? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué me suceden siempre las mismas cosas? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas personas hay que te pasa A y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar y te sigue pasando y siempre das con las mismas clases de personas, siempre das con las mismas situaciones? A mí es que me ha pasado, pero eso es más claro que el agua, ¿no? Hablando un poco de lo que es la introducción del libro, podemos ver cómo va desde la investigación científica de la posvida al proceso de muerte y lo que ocurre tras la muerte, nos habla de dónde vamos a ir tras la muerte, luego nos habla de ese segundo paso entre planos, el regreso a la vida física, también suicidio, asesinato y otras muertes no naturales, entender la vida acompañando a la persona que va a desencarnar, o sea, al moribundo, como decíamos, etcétera, etcétera. Creo de verdad
libro, vamos, tenéis que leerlo y ya está, no hay más. Como os decía, mis lecturas más enriquecedoras del año pasado, este año ya tengo aquí unas cuantas, muchas otras que no las he puesto porque he puesto, si no me tiraría aquí hablando 5 horas, porque soy súper lectora, pero creo que son las más relevantes y las que más os pueden ayudar para entrar en este mundo, para ayudaros a sobrellevar o a no añadir más sufrimiento a ese dolor si estáis en el proceso de duelo ahora mismo, para prepararos si tenéis un animal que está próximo a trascender o simplemente para llegar al punto de tener un poco más de cultura sobre la muerte y duelo que os va a llevar primero a vivir vuestros duelos y esos procesos de despedida de los seres que amáis de una forma mucho más tranquila, os va a llevar a, como decíamos, ser una brújula en vuestro camino y os va a llevar a tener mucha más plenitud en vuestra vida. Una vida infinita, Joaquín Cámara. Si pudieras hablar, Patricia Perreao. El plan de tu alma, de nuestro amigo Robert Schweikwein. Ya sabéis que ese apellido no lo pronuncio yo. Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss, Tan solo amor. Joaquín Sabater, Amorós, también me encantó. Elizabeth Kubler-Ross, La rueda de la vida. Espero que estas lecturas os aporten tanto o más de lo que me han aportado a mí este año pasado. Un besito.